Agradecido, por cierto, de esta invitación, en la cual veo de comienzo dos desafíos. El primero, el desafío de la organización, de haberme dado la confianza para estar aquí. Y el segundo gran desafío es atreverme a aceptar la invitación para estar sentado aquí. Cuando comenzamos, ¿cierto? Y Luis decía de que este es un espacio libre donde uno puede pensar, volar, decir, en fin, etc. Eso es tan poco común, sobre todo para los que estamos en alguna forma alejados de la academia. Pero me llamó la atención el mismo título de la convocatoria. Y eso porque habla de una sociedad más horizontal y menos desigual. Y me llamó la atención porque me hace pensar, si ustedes me permiten la irreverencia, de lo que nos pasa cuando vamos a un restaurante y llega el mozo rápidamente a poner el papelito en la mesa que cogía, ¿cierto? El pedacito de corte, etc. Pero la mesa sigue siendo coja, ¿no? Soluciona. Entonces, he pensado que hablar de una sociedad más horizontal y por consecuencia menos desigual, a mi parecer, minimiza el real peso de la brecha social, como algo que se concibe desde la mirada de una sociedad que está bien, y como está bien, en alguna forma es conveniente mantenerla así, porque al final cualquier cosa perfectible se puede mejorar o corregir en alguna de sus partes, pero sin la necesidad de un cambio de la estructura basal, aunque esto signifique en alguna forma reconocer las deficiencias del mismo sistema. Y reflexionando sobre esto, pensé en la frase del gato pardo de Lampedusa, donde dice: hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Y leyendo la información que venía en la convocatoria, veo que la comprobación de los niveles de horizontalidad y desigualdad está dado a través de indicadores que son generados por el propio sistema vigente. Y, por cierto, están formados por las características de los entes o los investigadores de los temas en estudio. ¿Por qué hablar de un sesgo? Porque estos se hacen desde el interior del sistema, con las características propias del sistema normalmente. ¿Qué me falta? ¿Qué fue lo que me llamó la atención y por esto este comentario? No hay un comentario permanente, estudiado, de una definición previa de la sociedad que queremos. Me ha tocado participar en algunas otras reuniones donde se proponen cosas en esta área, en esta otra, cambios aquí, cambios acá, pero sin decir cuál sería el ideal de sociedad, que es lo que, para mi felicidad, he escuchado hoy día en la mañana, ¿cierto? Pensando que la orientación debe estar en esa dirección. Por tanto, creo que si pensamos que es posible una sociedad diferente, tenemos que también tener la capacidad de generar metodologías e indicadores de medición que vayan en esa dirección. ¿Y esto por qué? Porque hablar de un nuevo tipo de sociedad no lo podemos pensar sin levantar en ello la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos, de manera tal que en respuesta a eso podamos ir generando nuevas subestructuras y subsistemas que se orienten en esa dirección. Es decir, mal podríamos pensar en un cambio radical, absoluto, inmediato, sino de ir creando aquellas cosas que nos permitan transitar en ese camino. Sin embargo, personalmente, creo que soy de los que dicen: el que paga la fiesta elige la música. ¿Qué quiero decir con eso? Que el verdadero control de un sistema social lo tienen aquellos que controlan el poder económico, por sobre
otras manifestaciones de poder. En los grupos que controlan el poder económico y se benefician de él, hay otros que no tienen el control y viven las consecuencias de aquello. Las desigualdades sociales, y ya lo vimos también, no son nuevas, existen históricamente desde que alguien se impuso sobre otro, sometiéndolo en alguna forma y a su propia voluntad, con controles de todo tipo, ¿cierto? Desde la esclavitud, la conquista territorial, la militar, la influencia cultural, social, tecnológica, etc. Por lo tanto, siento que las desigualdades no han aumentado. Sí, en alguna forma se han ido transformando a través de cambios que se han logrado no por buena voluntad, sino por las demandas organizadas de aquellos que tienen necesidades y necesitan satisfacerlas. Las necesidades se manifiestan, se organizan, pero dentro de un sistema, y es, a mi modo de ver, ese sistema el que permite, por la fuerza de esta demanda, ir generando algunos cambios, siempre con un cuidado. Te doy, pero un poquito. Te dejo, pero un poquito. En tanto, eso no amenace lo que entendemos como beneficios y privilegios propios de un grupo que es socialmente dominante desde el punto de vista económico. ¿Qué significa esto? Que en esos poquitos que de alguna forma se han ido denominando como derechos, que se han ido ganando, insisto, a través de una lucha permanente, nunca han sido cedidos espontánea o voluntariamente. Se logran de distintas formas con la organización social, que incluso lo podemos ver reflejado en políticas públicas y que nos parecen como un avance, pero el sistema tiene un autocuidado permanente. Creo que cada sistema social, cualquiera fuere el que estamos pensando, crea sus propios subsistemas de autocuidado, conservación y preservación en el tiempo. Protocolos, reglas, normas, leyes, que involucran además de inmediato sanciones preestablecidas para aquellos que amenazan o transgreden el sistema. Cuando hablamos de sesgo y vemos, por ejemplo, este caminar hacia un desarrollo social, la medición se hace desde el propio sistema, pensando con indicadores y comparaciones arbitrariamente elegidos. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos aquellos indicadores que vemos en otras sociedades, muchos de estos mañosos promedios, incluso de organismos internacionales. La brecha social, por tanto, en alguna medida ha tenido una dirección positiva, que entendemos como pequeños logros o avances. Sin embargo, estos derechos aparentemente o teóricamente se presentan con el apellido de iguales para todos. Sin embargo, entendemos que estos en la práctica no son así. ¿Y por qué no son así, a mi modo de ver? Porque se traduce en la utilización del derecho o la aplicación del derecho como la espuma. Es decir, hay un movimiento progresivo, pero donde están siempre en el control los que controlan y han controlado, y siempre bajo estos los que viven el control de los primeros. Esto lo vemos en el caso de la educación igual para todos, derecho, pero vemos que los recursos, que la calidad de la educación, que los medios de los colegios no son iguales para todos. Lo mismo ocurre con la salud. La salud es un derecho reconocido por las Naciones Unidas, que nos invita a pensar de que es un derecho igual para todos, pero no es lo mismo ir a una clínica particular que ir a un consultorio, no es lo mismo tener los recursos que genera un fondo de salud como el FONASA,
que aquellos que puede financiar un ISAPRE. Por lo tanto, creo que es el propio sistema el que va generando estos cambios en forma muy cuidadosa, buscando que siempre le sea funcional a sí mismo. ¿De qué manera puedo aceptar sus demandas y cómo las acomodo? Entonces hemos visto, por eso hablamos de organización social, gente que ha salido a la calle en masa diciendo no más AFP. Y eso retumba. Y vimos en las elecciones presidenciales que todos los candidatos llevaban incorporado el tema de la AFP en sus programas, cualquier persona hablaba de eso y se hace una respuesta para eso, y hemos visto recién el proyecto al sistema de pensión, pero que en definitiva, y por eso mi primera explicación, los dineros quedan en las mismas manos. Entonces uno no logra entender cómo es posible que desde mi fondo, desde mi dinero, vaya a manos de otros que primero se enriquecen con ello y segundo generan algún tipo de servicio o de producto al que yo tengo que adquirir a costos de ellos, hechos con mis propios dineros. El sesgo de la jerarquización social, pensar en una sociedad sin jerarquización me parece utópico. Creo que cualquier organización necesita algún tipo de diversificación, por lo tanto alguna suerte de jerarquización. Y yo siento que no es el problema la jerarquización social, sino los privilegios que se le atribuyen y traen esta organización. Cuando una persona, por su condición de estar en una mejor ubicación dentro de una jerarquización social, goza de privilegios, la brecha social no se subsana, sino por el contrario, se acrecienta. Sin embargo, la movilidad social existe. Yo soy un ejemplo de ello, criado en escuela pública, liceo fiscal, Universidad de Chile, gracias a la contribución del Estado y sin duda al sacrificio de la familia. ¿De qué manera entonces pienso que algunos temas que debiéramos tener presentes, definir por cierto un tipo de sociedad, institucionalmente? ¿Qué sociedad es la que buscamos? ¿Qué sociedad es la que queremos? ¿Cómo nos dirigimos a ella? Generar la igualdad de oportunidades respecto a las competencias y capacidades de cada quien y no a los beneficios y privilegios históricos y sociales, familiares que las personas tienen. Tener una mirada integral sobre lo que entendemos por esta sociedad, de manera que podamos cambiar los paradigmas y las creencias que participan en él. Generar estudios multidisciplinarios. Hemos llegado también en los análisis de los fenómenos sociales a la especificidad, casi como en la medicina, la especialidad del dedo, la especialidad del hombro, la especialidad del codo, y no hay una mirada integral que justifique un comportamiento correcto o incorrecto, ¿cierto?, con esto. Por lo tanto, pienso que el estudio y el análisis integral de la sociedad debe tener un involucramiento inter y multidisciplinario donde el área de acción conjunta sea superior al cada uno de ellos. Y sin lugar a duda, la organización social. Desarrollar la organización social en todos los niveles y para todos los niveles, a través de la educación y a través de políticas públicas.